Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hoy vamos a dar el relanzamiento de la Cátedra Germán Colmenares, que es un espacio dirigido por la Jefatura del Departamento de Historia de la Universidad Valle, a nombre o en honor al insigne profesor Germán Colmenares del Departamento de Historia. Lo primero que debo decir es que la Cátedra Germán Colmenares surgió en el año 2011 y se mantuvo hasta el año 2015, durante los gobiernos o las jefaturas del profesor Antonio Echeverry Pérez y el profesor Gilberto Loaiza Cano. En el año 2015 se acabó la cátedra, o se suspendió durante unos años, y el propósito nuestro desde hace un par de meses ha sido restaurar la cátedra, y en este caso, pues, la primera presentación de estas nuevas sesiones estará a cargo del profesor Héctor Cuevas, a quien presentaré en un momento. La idea de la Cátedra Germán Colmenares, que como les digo, está dirigida por la jefatura del departamento, es compartir con el público, exponer y discutir los trabajos académicos, los resultados de investigaciones en la disciplina de la historia. Debo decir que durante este semestre, agosto-diciembre 2020, que para la universidad, por lo menos para la Universidad Valle, sede Meléndez, es solamente el primero y el único semestre académico del año. En este cronograma, cada mes haremos una presentación. Entonces, la presentación de hoy está a cargo del profesor Héctor Cuevas. En octubre tendremos la presentación del profesor Ángel Almarza, compañero venezolano de la Universidad Central de Venezuela. Hizo la maestría allá y el doctorado en la UNAM en México, y ahorita es profesor de la Universidad de Michoacán. Y terminaremos en noviembre con la presentación de la tesis laureada de la maestría en Historia del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, de Olga Lucía Martán, sobre Zapata Olivella. Estamos hablando sobre la conmemoración del centenario del nacimiento de Zapata Olivella, y por lo tanto el Departamento de Historia va a hacer una conmemoración en el mes de noviembre con la presentación de Lucía Martán. Bien, acerca de la obra de Héctor Cuevas. Héctor Cuevas es licenciado y magíster en Historia de la Universidad del Valle, licenciado en el año 2004 y magíster en el año 2010. Es doctor en Historia de los Andes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Quito, graduado en el año 2018. Es docente de la Universidad del Valle en Buga y en Cali, y de la Universidad Santiago de Cali, en la misma ciudad. Su libro, Tras el amparo del rey, Indios y cultura política en el Valle del Río Cauca, 1680-1810, es la tesis doctoral del profesor Cuevas en la Universidad Flaxo, Ecuador, sede Quito. Y ha sido publicado, o está siendo publicado por Flaxo Ecuador y la Universidad Rosario en Bogotá. Debo decir que durante el fin de semana estuve revisando el libro de Héctor Cuevas, y es una obra novedosa, muy interesante, que habla acerca de la cultura política monárquica durante finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII. Y me parece relevante decir que hace un aporte muy importante sobre los conceptos tales como el vasallaje, el pacto tributario, la idea del bien común y las relaciones clientelales que se dan entre los pueblos indios y los agentes de la monarquía. Héctor Cuevas hace una relación de las relaciones clientelales con la lealtad del momento, ¿no? También en la obra de Héctor Cuevas se ven el uso de estos mecanismos de defensa de los intereses colectivos de parte de los pueblos indios. Incluso aquí lo cito, que se esforzaban por pagar el tributo, entre comillas. Otro punto muy importante de esta obra es la noción que hace el profesor sobre la noción del indio. Creo que es una de las concepciones más completas que he visto sobre el tema, que he leído sobre el tema. Citando, lo dice un indio, el indio en ese entonces, digamos, en el Valle del Cauca geográfico,
y en el Imperio Español como tal, era considerado como un ente no responsable o como un menor de edad, entre comillas, y hacía referencia a la calidad, a los antepasados, al fenotipo, a los hábitos, a la cultura y a los modales, más que a connotaciones de tipo étnico, como muchas veces trata de interpretarlo en la historiografía de manera equivocada. Habla sobre las calidades, que es un concepto fundamental para poder comprender la civilización de los indígenas en América, muy trabajada en México, pero poco conocida por estas latitudes. Entonces, me parece que el lenguaje que utiliza es un lenguaje muy acertado, que nos da idea acerca de la concepción que se tenía en ese entonces acerca de lo que era ser indio, pero al mismo tiempo también de las relaciones de estos indios con los agentes de la monarquía y con la figura del rey como tal. La figura del rey que está entendida muy bien en este libro. Dice Héctor Cuevas que es la función del rey es el derecho y que es su importancia es la de preservar la paz y la justicia. Esto también me recuerda a el concepto que hacen algunos autores en México, como la directora de mi tesis doctoral, Solange Alberro, que trabaja historia de las mentalidades. Me parece muy acertado, ¿no?, este diálogo que establece el profesor Héctor Cuevas con la historiografía y con la conceptualización sobre estos puntos, estos temas. Al mismo tiempo también hace una relación, una aclaración con respecto a lo que significaban las encomiendas, por lo menos en esta zona trabajada por el profesor Cuevas, que sería la zona del Valle Geográfico, donde dice que la encomienda era un capital político y tenía cierto significado de prestigio, mas no generaba riqueza. Esto es muy importante, yo creo que me imagino que lo tomará en cuenta en la presentación del profesor Cuevas, porque nos muestra que la encomienda no siempre era una institución favorable en términos económicos para el encomendero. Y él está hablando acerca de un momento histórico importante que es el final de la encomienda. Lo dice muy claramente que el tema temporal, o sea, el lindero temporal de trabajo sería en 1680, 1810, cuando se asiste en el Imperio Español al final, entre comillas, de la encomienda, que es el final pronunciado, ¿no? Es un largo final de la encomienda. Habla incluso de la merma de la población india en la zona del Valle Geográfico, de 15 pueblos registrados en 1680 a 9 pueblos en 1810, lo que muestra prácticamente es una merma en la población india y al mismo tiempo que se presenta el incremento numérico de la población mestiza, ¿no? Bien, Héctor Cuevas, además de recurrir a la historiografía, recurre a una cantidad de documentos extraídos de archivos tanto en América como en España, relativos a los litigios por las tierras y los linderos, a los crímenes, a los abusos de las autoridades reales y al cobro de los tributos. Todo este engranaje que construye está ubicado, la ubicación pues es el Valle Geográfico, exactamente lo dice muy bien, Caloto, Buga, Cali, Toro y Cartago, ¿sí? Es el tema espacial, el lugar donde transcurren los acontecimientos y el desarrollo pues de esta obra. No siendo más, yo no quiero aburrirlos tampoco con mi intervención. Me ha parecido una obra muy interesante, novedosa, aporta enorme cantidad de información y que es útil para la interpretación que debemos hacer sobre esa época de finales del siglo XVII y el siglo XVIII hasta 1810, el momento en que comienza, digamos, la independencia o el proceso independentista en América Española. Héctor, muchas gracias por este espacio, por compartir con nosotros y por inaugurar la cátedra Germán Colmenares. Muchas gracias. Tenemos una sorpresa para ti en una intervención que viene. Entonces, un gran abrazo, Héctor, y mucha suerte. Cristina, tienes la palabra.
¿Dónde soy? Ese no Te me estamos veo. viendo, no puedes hablar. Hola, Héctor. Hola, profe. Es un honor el haberme invitado a saludar a Héctor en la conferencia de presentación de su último libro, Tras el amparo del rey, pueblos indios y cultura política en el valle del río Cauca, en el marco de la reapertura de la cátedra Germán Colmenares del Departamento de Historia. Estoy aquí porque deseo felicitarlo. Fui su profesora en la Universidad del Valle y puedo asegurarles que ha sido mi mejor alumno de su generación. Como anécdota, quiero contarles que estando en clase, cuando hacía alguna pregunta y ninguno de los estudiantes se animaba a contestar, él era el único que lo hacía, sacándome del impasse. Admiró la atracción de su padre por la lectura y desde pequeño mostró gran interés por la literatura histórica y los documentales en ciencias sociales. No leía cuentos infantiles y prefería disfrazarse de personajes históricos antes que de superhéroes. Desde muy temprano en su vida manifestó interés por la historia y la enseñanza. Al terminar el bachillerato, su ICFES fue excelente y podría haber estudiado una carrera más lucrativa, como decía su padre, aunque no se opuso a que se decidiera por la historia debido a la inclinación que manifestaba por lo histórico y lo indígena. Es la oportunidad para agradecerle su colaboración cuando estábamos recogiendo datos de archivo para una de mis responsabilidades investigativas e investigaciones históricas. Admiro su curiosidad siempre latente y la disciplina para la investigación. Deseo resaltar el hecho de que Héctor se hizo solo. Con los ahorros de sus trabajos pagó la maestría y con sus ahorros y un apoyo de la Flaxo, Ecuador, estudió el doctorado. Es uno de esos casos cuando el alumno supera al profesor. Ahora es él quien hace críticas respetuosas, análisis apropiados y observaciones pertinentes a los artículos, ensayos o ponencias que le pido el favor de examinar. Héctor es un apasionado por la investigación y un excelente escritor. Confío plenamente en sus capacidades. Hemos establecido una relación muy cordial, académica y personal, de la cual estoy agradecida. Le deseo el mejor de los éxitos y garantizo que la universidad que lo vincule con nombramiento permanente hace una excelente selección. Felicidades. Uy, profe, mejor dicho, me llegó al alma toda esa bonita sorpresa. Y todo un pequeño resumen de mi curiosidad académica por la historia. Y no, profe, también agradeciéndole pues todo el acompañamiento, toda la paciencia y también todo el estímulo que le ha brindado a mi carrera. Y pues estos detalles son también mucho más fuertes que de pronto una clase o de pronto otros elementos así en los que estamos continuamente involucrados. Entonces, no, profe, de todo corazón, muchas gracias. Y repito, es una muy agradable sorpresa y bueno, me tiene así como descobadado, como quien dice así, es una bonita sorpresa la que me ha dado usted el día de hoy. Ya sabes, con todo el corazón, ya sabes. Muchas gracias por su intervención. Muchas gracias, ¿no? Y también al profesor Carlos Alberto por ofrecer este espacio para difundir mi obra y también darme el honor de empezar con este espacio pues tan importante de difusión y de reconocimiento como historiadores.
Muy bien, Héctor. Gracias a ambos. María Cristina, muchísimas gracias. Es un honor para nosotros tenerte en este espacio. Héctor, puedes comenzar cuando tú quieras. Bueno, para no hacer esperar mucho al público, entonces reitero mis agradecimientos al Departamento de Historia por llegar y revivir estos espacios y qué más por haberme dado el honor de poder presentar mi obra acá. Entonces, bueno, aquí nos convoca Tras el amparo del rey, pueblos indios y cultura política en el Valle del Río Cauca, 1680-1810, publicado en Quito y en Bogotá por Flaxo, sede Ecuador, y la Universidad del Rosario. Entonces, yo creo que lo primero es ubicar los pueblos de indios en el Valle del Río Cauca. No sobra decir de que no es el mismo espacio de lo que significa el actual departamento, ¿no? Que es una invención más bien del siglo XX, una realidad administrativa, sino que es más bien una región que está delimitada en el sentido de lo que significan unas regularidades territoriales, es decir, unas formas de poblamiento, unas formas de control de poblaciones y unas tipologías de pueblos indígenas que encontramos ahí. Entonces, como bien decía el profesor Murgueito, al principio del periodo encontramos unos 15 pueblos y después, perdón, encontramos 15 pueblos alrededor, pero se fueron reduciendo poco a poco, pero los que quedaban básicamente se fortalecían así institucionalmente. ¿Listo? Bueno, por otro lado, pues voy a presentar un resumen así bien sucinto, en donde los indígenas como agentes que están presentes en todas las historias regionales y locales del periodo colonial, pues son fácilmente ubicables. ¿Por qué? Porque ellos en sus documentos declaraban que indio, fulano de tal indio, sutano indio de tal pueblo. Entonces son personas a las cuales nos permite rastrear en este caso una cultura política, ¿no? Y además pues este trabajo se ha conectado con otros que he desempeñado, con otros que he realizado y he publicado algunos artículos y libros y que nos permiten pues casar dos temas que básicamente se caracterizan por la historia regional y el otro por lo que significa el gran tema genérico y que nos pone a dialogar con otros espacios que constituye la cultura política. Bueno, el territorio, pues ya más o menos lo he desglosado, la zona del Valle del Río Cauca, no escojo la vertiente hacia el Pacífico de Buenaventura, ni escojo pues las montañas de la cordillera central, sino que me concentro en donde la mayoría de la población se ubicó, donde hubo las mayores formas de poblamiento. Bueno, por otro lado, tenemos el gran tema de lo que significa la cultura política. La cultura política que ahorita la voy a ampliar un poco. La voy a digámoslo así, profundizar bastante y el problema de lo que significa la subordinación, ¿no? La subordinación, cómo da espacios para que los seres que están sometidos tengan un lugar en ese cuerpo político, que tengan un lugar en lo político como gran tema, hablando desde autores como Pierro San Malón. Bueno, por otro lado, miramos que estos indígenas o indios en el lenguaje de la época son muy distintos a los que podemos ubicar en otros periodos y en otros lugares. ¿Por qué? Porque tratamos de escoger, en este caso, el límite liminal de lo indio, no como conservadores de unas lenguas ni de unas tradiciones, ni de lo que significa ¿cómo les digo? Una continuidad con lo prehispánico, sino que este caso es de ruptura. ¿Por qué? Porque son indígenas que tienen una lengua, que es la española, más o menos hacia 1580, 1600, parece que perdieron sus lenguas diferenciadas por obsolescencia y no por violencia, ¿no? También miramos que
no tenían una etnicidad diferenciada y tampoco tenían una territorialidad, porque muchos de estos pueblos de indígenas se conformaron por migraciones de gentes de la cordillera occidental, más o menos del Valle del Río de Agua, del río Pavas, del río Vitaco, se mudaron a estas zonas por la protección que les ofrecían los encomenderos, a los que se mezclaron poblaciones que venían del Nuevo Reino, de Antioquia, de Quito y hasta el Perú. Entonces era una heterogeneidad de orígenes étnicos, como bien relata el profesor Alonso Valencia en varios de sus textos, en donde lo hispánico fue como el vínculo de unión para esas comunidades que pasaron de la identidad étnica a convertirse en indígenas coloniales o indios coloniales. Bueno, no tenían una visión o podría decirse que les gustaba tener distintas propiedades o distintas tierras en diferentes pisos térmicos para aprovechar sus recursos, pero en el fondo no creo que hayan tenido una microverticalidad como bien se trabaja, o un archipiélago vertical como lo trabajan en la historia de los Andes. Luego de eso, pues paso a relatar lo que significa la cultura política, que ha sido aquí en Colombia abordada muy desde lo lingüístico. Entonces, pues creo que uno de los aportes del texto es querer mirar cómo esa cultura política, ese paternalismo, ese clientelismo, ese pacto de gobierno que opera con los proyectos de la corona española, pero también desde las expectativas de las poblaciones sometidas, configuraba un marco de relaciones que hacían inteligibles los conflictos, los intereses y las demandas de cada uno de los actores, ¿no? Entonces, seleccionamos un pedazo que concierne a una población muy concreta, muy escasa también para estas poblaciones, que recuerdo que los indígenas no eran más del 2-3% de la población total a finales del siglo XVIII en estas comarcas. Entonces, aquí miramos que abordando tanto la cultura política desde los lenguajes y mirando la cultura política desde la práctica de la cotidianidad, nos encontramos de que es un mundo que es circular y que no hay una separación así de ámbitos tan fuerte como uno pensaría, ¿no? Porque la cultura política de la época, la cultura que yo llamo monárquica, se enlazaba y era una analogía constante del paternalismo del padre de familia como el paternalismo del rey. Y también se involucraba en esta economía del don y la gracia que pues han trabajado autores como Antonio España y Bartolomé Clavero, en donde toda relación social está hecha para dar esperando recibir y creando relaciones sociales bajo el valor de la lealtad, que creo que es el principal de esta época colonial o monárquica, porque pues algunos le llaman virreinal, otros le llaman colonial, pues simplemente y para efectos de este trabajo y sin afanes así generalistas, pues yo digo que es monárquica porque creo que es bastante operativo eso, ¿no? Ya que estamos hablando de cultura política monárquica, para no entrar así en debates de que si esto fue colonial o si esto fue virreinal. ¿Listo? Los principales ejes, ahí están mencionados, Keith Baker y Koselleck, que van hacia la historia conceptual, pero aquí lo que se hizo fue una historia conceptual que revisó los fundamentos y su aplicabilidad de sociedades que se están modernizando a sociedades que están en un proceso en donde al menos sus discursos públicos no están modernizándose. Entonces, aquí retomé las nociones de horizonte de expectativas, un campo abierto de significados y de intereses, el horizonte de expectativas y el campo de experiencias como realidades delimitadas y realidades que son históricas y que se conectan. Entonces encontramos que aquí, a diferencia de una sociedad moderna, son más fuertes los campos de experiencia que los horizontes de expectativa, pero eso no quiere decir de que la expectativa no exista, así sea la de repetir esa sociedad o los parámetros en los que se rige ella, así sea lo que significa la salvación como una teleología, y en fin, la reproducción de todas sus
condiciones sociales y de reconocimiento pues político y social. Bueno, tenemos a Imiscos, perdón, que nos relata muy bien y muy actualizadamente lo que significa el clientelismo como fenómeno social, y ahí pues están otros textos que son más ubicables aquí en la historiografía latinoamericana, como el clásico de Tristan Platt, como el Pacto Tributario y los textos notorios de Marcela Echeverry. Bueno, entonces aquí miramos que las clientelas, como venía anunciando, son expresión de una cultura política y de una cohesión social en donde la vida está mediada de una manera importante entre esos grandes magnates o esos oficiales reales, porque el clientelismo también es flexible y los subordinados escogían más bien en dónde se ubicaban, ¿no? Dependiendo del contexto. Entonces miramos, como decía anteriormente, que lo indio es una categoría social que es fácilmente visible a través de los conteos, de las matrículas, de los juicios y las cartas cuentas, es decir, las cartas en donde enlistaban a los indígenas para hacer la contabilidad de tributos. Entonces miramos que hay expresiones de una cultura política contingente y dialéctica. Contingente porque está predispuesta a enfrentar el conflicto, y dialéctica porque opera según las expectativas y las necesidades de gobernantes y gobernados, en un pacto, digámoslo así, hegemónico que claramente tira hacia la monarquía y hacia ciertos agentes sociales, pero que dejaba los resquicios para que la gente pudiera, de una u otra manera, pedir por lo que consideraban justos. Entonces, eso en un marco discursivo muy inmóvil, aparentemente inmóvil, perdón, y bastante patriarcal, que abría la puerta a la negociación, a la adaptación, a la mediación y a la resistencia, que fueron elementos que ayudaron a través de la servidumbre de los indígenas dar prestigio a los encomenderos. Cuando se acabó el prestigio a los encomenderos, los indígenas se aliaron fuertemente, ya desde la segunda mitad del siglo XVIII, a los tenientes de gobernador, quienes eran los corregidores, como agentes para pedir la protección de sus necesidades y de sus intereses. Entonces ahí miramos que el honor y el prestigio de unos se sustenta en la obediencia de otros, pero se tiene que retroalimentar y tiene que entrar en diálogo con ellos como agentes, ¿no? Entonces, esta vida social nos reconstruye lo que significa el poder, la sociedad, las identidades y el sentido de justicia que había en esa época, que es muy distinto al de ahora, ¿no? Que ahí, como mencionábamos en otras ocasiones, que, por ejemplo, los textos de Natalia Silva aportan mucho en ese sentido, y los de la historia social del derecho, ¿no? Reconocer una justicia que no se sustentaba en la igualdad ni en la libertad, sino en valores totalmente contrarios y coherentes con ellos, con esos valores patriarcales y clientelistas, como la lealtad y como la caridad, en el caso de los grupos subordinados, ¿no? Bueno, los principales hallazgos, como bien decía el profesor Murgueitio, la categoría de indio es muy dinámica, hay que entenderlo, hay que entenderla de región en región. No es lo mismo ser indígena en Oaxaca o en el corregimiento de Otavalo que en Cali, ¿no? Y en el mismo territorio de Cali, Buga y todo el que estamos explorando acá, no es igual a lo largo del tiempo. Y eso da ejemplo de cómo esas clasificaciones sociales son dinámicas en un contexto en donde aparentemente no había dinamismo social, donde eran sociedades donde se reconocían más bien herederas de su pasado y que urgentemente pensaban que repetir ese modo de vida de los antepasados era la garantía pues para un bien común, pero ese bien común también entenderemos que es bastante dinámico. En estas sociedades tradicionales existe una heterogeneidad complementaria, término que retoma Eduardo Kingman, pero aplicado a sociedades tradicionales, en donde el orden social jerárquico, clientelista, excluyente, se reitera y se replica en lo político y en lo cultural. Pero así, aún así, abren espacio a que los agentes dialoguen, negocien y que hayan batallas por el uso de esos valores y esas interpretaciones de las normas, porque acordémonos de que no había una única norma aquí en el periodo colonial, en el periodo monárquico. Lo que encontramos aquí es que coexiste la costumbre como norma legal al lado de un corpus
de normas estandarizadas, ¿no? Entonces aquí vemos que es una justicia y una concepción de la sociedad muy casuística, no homogenizadora como la actual. Entonces ahí miramos que aún así, dentro de ese marco tan difícil para negociar, había negociación y había un uso estratégico de las antinomias que se basaban entre rico, pobre, indio miserable, vecino inescrupuloso y falto de caridad, lo cristiano y lo poco cristiano, lo leal y lo desleal, y también bajo esos estereotipos cómo funcionaban esas antinomias, que un indígena pues se presentaba como miserable, es decir, una persona que no se podía defender en sí misma, no estoy diciendo que sea lo mismo que ahora, y que en términos generales explotaba esa subordinación para, digámoslo así, justificar no tener responsabilidad de sus acciones. Entonces, también había una óptica de género ahí que, por ejemplo, muchas rebeliones, ¿no? Lo ha dicho Derek Williams y lo ha trabajado creo que la misma Marcela Echeverry, las mujeres eran las llamadas a comenzar las rebeliones o las manifestaciones violentas de reclamo de justicia. ¿Para qué? Porque ellas eran las que tenían el estereotipo de que no eran responsables de sí mismas. ¿Y qué más si eran mucho más subordinadas que sus maridos? Entonces, miramos que esa cultura política en sociedades del antiguo régimen, hablando en términos muy genéricos, aparenta estabilidad, atemporalidad y naturalidad. No implica esa noción de cambio, pero implica unas disputas por acciones, por emociones, por subjetividades y por reclamar autonomía a través de esos arreglos informales. Luego de eso, ahí cometí un pequeño error, me faltó colocarle 3 a los principales hallazgos del trabajo, fue que los indios usaron los discursos, usaron el lenguaje caritativo, las prácticas sociales jerarquizantes y discriminatorias para hacerlas unas realidades vividas en la cotidianidad como en los tribunales, para hacer más llevadera su condición subalterna. Y ahí asumo un poco la definición que hace Guillaume Bocará de mirar esas historias de los indígenas no desde el esencialismo, porque el esencialismo es también un racismo encubierto, si uno lo mira de esa manera, pero mirar desde esa negociación y esa subordinación en el fondo nos ubica hacia las apropiaciones estratégicas y tácticas que tuvieron estos agentes para negociar su condición social y hacer su subordinación una condición un poco más ligera y no tan fuerte. Entonces, ya dejando de hablar de lo que significa, ya dejando de hablar lo que significa un poco esa ubicación en escena, ya encontramos en el contexto de la investigación y del libro que pues ojalá ustedes lean, que hay tres grandes periodos en donde el primero, que es el cual parte el trabajo temporalmente, entre 1680 y 1740, encontramos la existencia de encomenderos, de autoridades étnicas y hereditarias, mitas, y mucha mediación de esos agentes hegemónicos en un contexto de mucha migración. ¿Por qué? Porque en este periodo estaba el crecimiento económico y también de la hacienda como una unidad de producción y esta región como abastecedora pues, de los mercados de la minería del Pacífico. Eso alimentó un forasterismo grande y un poblamiento que salió de la normatividad de los españoles. Básicamente muchos de estos indígenas fundaron pueblos como el de Tuluá, de un lote de tierra que compraron y después fueron protegiéndolo a través de lo que significó la formalización de un pueblo, ¿no? No es que haya llegado un cura, no es que haya llegado un hacendado, sino que bajo la iniciativa de ellos fundaron un pueblo y también hubo como 3 o 4 iniciativas que algunas de ellas prosperaron, otras no. Y era una cultura política y una forma social que naturalizaba esos arreglos entre agentes como expresión de un clientelismo así fuerte. Luego de eso, entre 1740 y 1780, hay una recomposición de los poderes locales que
Ahí hablamos desde el contexto que ubica Germán Colmenares, las discusiones que hubo entre esos grandes familias de potentados con esas autoridades españolas que llegaban nombradas de Popayán, que a veces se enlazaban con esas mismas élites criollas y otras veces no. Entonces los indígenas estratégicamente aprovecharon ese fin de las encomiendas para poder cambiar de patrón en esas clientelas y muchas veces, como mencioné, eran los corregidores los que llegaban y digámoslo así, asumían esa labor de protegerlos, porque protegerlos a ellos significaba tener más prestigio social y tener mayor capital político para afrontar esas discusiones con estos criollos. Y ahí lo que vemos es una resignificación de memorias, de prácticas y lealtades, en donde los indígenas autónomamente llegan y dicen, yo soy vasallo del rey de España, y por ser vasallo del rey de España, yo tengo el derecho de ser protegido desde mi lugar social, es decir, desde la protección a los pobres, a los miserables y a los desvalidos, y a las personas que no son responsables de sus propios actos. Luego vemos que en las 3 últimas décadas de la investigación, los indígenas asumieron estratégicamente ese mayor peso de lo fiscal, asumiendo los aspectos más caritativos del pacto tributario. Es decir, en periodos anteriores ellos se volaban el pago puntual de los tributos. Habían casos en donde no pagaban durante 10 años, pero al año número 11, al 11º año, pagaban todas sus deudas. ¿Por qué? Porque iban a hacer una petición. ¿Por qué? Porque compraron unas tierras y las querían juntar en un pueblo de indios. Llámese Santa Bárbara, llámese Tuluá o llámese el mismo pueblo de Yumbo. Tenemos que ya en este periodo final los indígenas pagan absolutamente al día. ¿Por qué? Porque ya el Estado cambió su razón de, perdón, el gobierno cambió su razón para gobernar. Ya la monarquía se enlaza o asume una labor un poco más fiscal y de bienestar del bien y de protección del bien común, del bienestar colectivo, pero desde aspectos más económicos, no de aspectos desde el reconocimiento, como habíamos mencionado un poco antes. No como la monarquía magnánima y liberal, repartiendo privilegios a todos los actores sociales, no. Ya era una monarquía que homogenizaba desde la protección del bien común, ¿no? Lo que llamamos así la reforma borbónica, y un bien común sustentado en lo que significa el bienestar económico y comercial. Y de ahí un bienestar, pues, digámoslo así, que lo llamamos muy genéricamente ilustración. Ahí lo que vemos es que los viejos mecanismos de solución de problemas, como el clientelismo, reviven. ¿Por qué? Porque parece que se ha recompuesto todo ese panorama social y permite que, en el caso de Tuluá, donde 5.000, 6.000 personas de todas las calidades sociales vivían al lado de 30, 40 indígenas, de los cuales 1, 2 o máximo 3 o 4 pagaban tributo. Entonces eso fue como la explotación de esas contradicciones, ¿no? De lo que significaba la caridad hacia los indios, también significaba caridad hacia los vecinos, porque dejando a los vecinos ahí, se evita de que los indios sean deportados a un territorio extraño, como lo era Río Frío, al otro lado del Cauca, y un territorio que no era su natural. Entonces ahí vemos la explotación y también de esas alianzas estratégicas con el cabildo de Buga, en el caso de Tuluá, que Buga no quería que Tuluá se convirtiera en villa, entonces se alió con los dueños de la tierra, que eran los indios. Bueno, hay otras periodizaciones, como el pacto tributario. En el primer periodo ocurre lo que mencionaba, ¿no? Se demoraban en pagar, pero pagaban. En el periodo intermedio, sí parece que hubo mucha deuda y mucho conflicto, pero también se arreglaba para la corona española en la medida en que si iban a hacer una petición pagaban sus tributos al día. Pero en general se puede decir que hubo una crisis del tributo que ya se solucionó desde 1770 en adelante. ¿Por qué? Porque pillaron que tenían que asumir la razón de gobierno borbónica de fiscalismo y exactitud en las cuentas, entonces eran muy pocos, pero pagaban puntualmente.
Y esos que pagaban reclamaban que ellos eran pobres desvalidos y que necesitaban de la caridad del rey de España y de sus oficiales reales para poder vivir en comunidad. Entonces ahí hay como un diálogo con ese pacto Habsburgo, ¿no? Que se sustentaba en el reconocimiento y en este caso los pobres y miserables en la caridad. Entonces miramos que ahí retomo el llamado de William Sewell Jr., que reclama no irse al extremo de las relaciones socioeconómicas, ni irse al extremo de las acciones y negar lo lingüístico o lo estrictamente simbólico. Hay que mirarlo en círculos, cómo uno retroalimenta al otro, en el caso de una sociedad tradicional. Bueno, les voy a pedir una disculpa porque voy a prender una luz, me veo demasiado oscuro. Listo. Entonces, aquí, como ya había mencionado, y para no extenderme tanto, la economía del don y la gracia ayuda a entender esa cultura política y ayuda a entender esos marcos culturales del poder político y social a través de... Vea pues, está pasando un helicóptero. Pues sabemos que hoy es un día de paros y que hoy se alborotan los helicópteros. Entonces, bueno, íbamos en que la economía del don y la gracia ayuda a entender esa reciprocidad asimétrica. No es una reciprocidad entre iguales, es una reciprocidad entre desiguales, ya sea entre el rey de España y los indios, ya sea entre el encomendero y los indios, o ya sea entre los vecinos y los indios. ¿Por qué? Porque estas sociedades, y eso es un legado que hasta el día de hoy tenemos, eran terriblemente desiguales, sino que en ese entonces lo decían abiertamente. Bueno, también, como les decía, los estudios de género permiten entender que había una dimensión masculina y patriarcal del poder político y que esa alteridad que se generaba respecto a lo femenino daba puertas para que ellas discutieran el orden, no el orden social, las acciones de ciertos agentes en el orden social, ¿no? Porque no había esa dimensión moderna de querer cambiar la sociedad, sino de conservarla. Lo que era malo y lo que era reprensible en esas sociedades era la violación o la ruptura de esos pactos y de esas cotidianidades que hacían posible que se reprodujera la sociedad, así en bucle. Bueno, hay una penta, un elemento discursivo compuesto de 5 subelementos: la miseria, la familia, el tributo, la tierra y la protección, como aspectos indisolubles para una vida civilizada. Y a partir de ahí, la pertenencia a una familia, a una clientela, a una localidad o una calidad social, en donde la justicia era congruente con lo corporativo e interdependiente de una comunidad política. Y también era un anhelo el seguir siendo protegidos como miserables por el rey, en ser protegidos sus familias y sus alimentos, ser protegidos también por el tributo para pagar. Cualquier violación a las tierras de los indios inmediatamente era una violación al tributo, a ese pacto con el monarca. Entonces miramos que son elementos que fueron estratégicamente trabajados. También hubo muchas estrategias silenciosas, como las migraciones, la mezcla, es decir, que hijos de mestizos sean considerados como indios. El número estratégico, que por ejemplo en Roldanillo, cuando había necesidad o cuando había amenazas sobre los indios de Río Frío, que ambos eran pueblos de indios gorrones, iban al otro pueblo y alimentaban la cantidad de indígenas para justificar la permanencia y la integridad de las tierras. Y así vemos un montón de estrategias que están ahí detalladas. Por otro lado, miramos que pasaron de las autoridades hereditarias a las nombradas por consenso, y ahí hay más o menos como una conexión con la historia de los Andes y la historia de Mesoamérica, ¿no? De ese debilitamiento progresivo de esas grandes élites
que mudaron de lo hereditario a lo consensual, ¿no? Que eso hay bastante bibliografía, y sobre todo en los Andes. Vemos que hay un pacto tributario flexible, histórico y contextual, que es un marco que daba la interpretación de un contexto, más era como una excusa, una herramienta, un marco de entendimiento de un proceso inacabable, de un proceso dinámico y un proceso que fue reclamado por todos los agentes. El pacto tributario es flexible, histórico, contextual, es decir, cambia a lo largo del tiempo, cambia a lo largo de los espacios y en general hay que entenderlo ubicado, y hay que mirarlo como un patrimonio del cual todos los agentes puedan reclamar. Y a reclamar desde las alteridades, desde los indígenas como seres negativos e irredentos, seres negativos asumidos por los enemigos de los indios, o el indígena como una persona neófita, pobre y que necesita de protección, ¿no? Miramos que guardaban un privilegio y buscaban el reconocimiento de ser los primeros pobladores de las Indias. Y por eso, por haberse sumido a una monarquía que era justa o se apreciaba de ser de justa, se integraban al derecho monárquico, ¿no? Y en definitiva, pues planteaban que ellos básicamente querían conservar sus territorios, su autonomía y todo lo que significaba su reconocimiento social y político como vasallos. Entonces, desde esa óptica encontramos que estos grupos indígenas, o mejor dicho, estos indígenas coloniales, se apropiaron de todo ese marco discursivo, se insertaron en el marco social y participaron activamente desde la construcción del orden monárquico, desde la denuncia, desde lo contencioso, desde sus apelaciones a los tribunales. Entonces, teniendo en cuenta esas cualidades, encontramos que, como sostiene Adrian Masters, en un artículo que en el momento me escapa el nombre, menciona que la monarquía española también funcionaba a punta de las demandas y funcionaba a punta de las denuncias y de las peticiones que generaban sus vasallos, porque la imagen que la monarquía quería proyectar hacia ellos era básicamente la de ser una monarquía justa y católica, que condensaba los valores de la lealtad y de la caridad, entendiendo esto en las dos majestades, ¿no? Dios y el rey. Entonces, miramos que es un marco que permite entender un poco la continuidad que han tenido los grupos indígenas de la actualidad, pensando no en el Valle del Cauca, sino en otros espacios, en donde los grupos que inclusive tumbaron este monumento a Belalcázar retoman muchos elementos desde la casuística, desde el reconocimiento de esas alteridades y las diferencias, y una participación en lo político y en la sociedad desde ese punto, desde la diferencia, que está marcado mucho desde estos lenguajes coloniales, estos lenguajes monárquicos, para decirlo explícitamente. Entonces vemos que en el espejo de la lejanía, en el espejo de lo que significa la distancia dada por el tiempo, hay unas relaciones de continuidad discursiva y también práctica que es retomada por muchas de estas comunidades para sustentar sus reclamos y para sustentar sus acciones, como el juicio al que sometieron a la estatua de Belalcázar. ¿Listo? Bueno, entonces con eso doy muchas gracias a todos los presentes, a todos los que han sido así pacientes en escucharme, y bueno, quedo pendiente de sus comentarios, quedo pendiente de sus inquietudes, y ojalá lean este texto que fue resultado de una investigación doctoral, como mencionamos, y que fue hecho con mucho pundonor y mucho cariño. Y también, pues, siguiendo un poco como las palabras de la profesora Navarrete, pues, por ese amor a la historia. ¿Listo? Bueno. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, ha sido bastante exitoso. Tenemos 22. Antiguamente eran cercanos a 40. O sea que la gente siguió, la mitad por lo menos siguieron aquí contigo.
Quedará entonces subido prontamente a la página pues, Facebook del departamento y a YouTube. Bueno, podría pedir un favor si me cancelan la posibilidad de compartir, porque no logro salir de mi pantalla de presentación. Entonces, quitando la capacidad de compartir, yo creo que vuelvo a ingresar a la reunión así común y corriente. Quedamos entonces a la expectativa. ¿Quién de ustedes quiere hacer preguntas o comentarios? Aquí dice Alison. Profe Héctor, ¿dónde puedo conseguir el libro? El libro lo puede conseguir en ebook. Creo que ese es el formato que inicialmente lanzaron. Estoy pendiente del lanzamiento en formato físico, pero lo pueden conseguir en ebook y hasta más económico en las páginas de la Universidad del Rosario, en Flaxo, y en Google Book también lo pueden conseguir. Ahí pueden comparar los precios, a ver cuál les sale más favorable. Héctor, Sí, una pregunta o una aportación, me pareció muy interesante tu trabajo, me gustó mucho la parte que hace referencia al papel de las mujeres, ¿no? Resaltar eso en la investigación que tú haces, como el papel que ellas cumplieron en esos momentos, a pesar de siempre ser tan discriminadas en los diferentes momentos históricos, pero es relevante lo que ellas hacen, ¿no? Entonces me pareció muy bonita esa parte cuando tú lo comentas, siendo mujeres indígenas que toman un papel y un rol estratégico en ese momento. Me parece muy interesante, aparte del trabajo juicioso de mostrar todo lo que tiene que ver con los tributos en sus diferentes momentos. Creo que a nivel metodológico debió tomar su tiempo el hacer la investigación en cuanto a cifras, en cuanto a momentos, en cuanto a todo el proceso para ir designando esos ciertos momentos y Se quedó en silencio. sí. las características de cada momento en particular, ¿no? Bueno, no, muchas gracias, profesora Zenet, muy interesante su percepción y sí, ¿no? La idea es de que lo disfruten. Es un texto que, si bien habla de la región, trata de no quedarse en ella, ¿no? De utilizar la región simplemente como una excusa para abarcar un problema muy genérico. Entonces, esa es como la idea. Bueno, ¿hay preguntas y comentarios en el público? Jennifer Vela hizo el aporte, ¿no? Los 1000 arquitectos visibles de Alan Masters, ¿sí? Invisibles. Ese es el texto en donde los vasallos pedían al rey de España o a sus representantes para construir la monarquía también. Adrián Masters, ¿no? Adrian Masters, sí. De Austin. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Kevin. Usted nos nombraba que la función del rey era el derecho, ¿no? Ejercer el derecho. Y allí dentro, ¿cuál sería en ese, teniendo en cuenta esto, cómo se concebía la justicia desde los indígenas, desde los indios, cómo concebían la figura del rey y esa concepción de cómo era el sincretismo más bien? ¿Qué tipo de sincretismo se daba allí en la concepción de justicia? ¿Cómo lograban conciliar la justicia indígena, local y la justicia monárquica? Partamos de que eran grupos indígenas o grupos, comunidades que estaban bastante hispanizadas. Eran grupos que habían cambiado radicalmente sus territorialidades, grupos que habían, digámoslo así, que no tenían nada que ver con lo prehispánico. Esto es como un ejercicio así de reconstruir desde lo hispánico lo indígena. Es decir, no desde una lengua diferenciada, no desde un territorio diferenciado, bueno, un territorio sí, pero desde manifestaciones culturales muy hispánicas, estos indígenas de acá y generalmente todos los de Colombia, ¿no? Todos no, la actual Colombia. En Antioquia, Santander, en muchas regiones de la costa Caribe,
Y el Tolima, pues estoy encontrando de que se parecían mucho a estos indígenas hispanizados, católicos y que se presentaban como fieles vasallos del rey de España. Una negociación intercultural, sí, yo creo que había que rastrearla un poco desde los aportes de Joan Rapaport y de otros especialistas así al respecto, porque de estas comunidades muy mestizadas, muy hispanizadas, creo que es la misma consideración de justicia caritativa, paternal y, ¿cómo les digo?, y clientelista, es decir, de sentirse como exclusivos para recibir una protección real. Entonces yo creo que no es muy diferente, no es muy diferente a las personas pobres, a excepción de esos elementos que reseñaba como la penta, es decir, la pertenencia a una comunidad, a una tierra específica y unas relaciones tributarias diferenciadas de los demás. Entonces eso es como lo diferente, y el caso liminal de esta justicia considera como darle a cada quien lo que siempre ha tenido, ¿no? Eso estoy retomando lo de Natalia Silva. Es una justicia que procuraba, en un sentido, darle a cada quien lo que merece en el caso de lo penal, o en el caso de algunos juicios civiles, darle a cada quien lo que siempre ha tenido y darle a cada quien lo que necesita. Y lo que necesita no es solamente económico, es también de reconocimiento social. Ese darle a cada quien lo que necesita operaba más para los que eran nobles, de esa necesidad de reconocimiento social. Entonces, aquí miramos esa relación dialógica entre gobernantes y gobernados, y esa búsqueda del reconocimiento, y esa búsqueda también de lo que significa la justicia como valor, pero no una justicia equitativa. Bueno, puede ser equitativa en la medida en que diferencia actores sociales. Entonces, el noble, ¿qué necesita? El noble necesita reconocimiento social y cargos públicos. ¿Qué necesita el pobre? Que el rico lo oprima, pero no tanto que no pueda cumplir, en este caso, con sus obligaciones tributarias. ¿Qué necesita la mujer? Que el hombre la proteja. ¿Qué necesita o qué merece el indígena que no? Bueno, aquí casi no hubo juicios de tributos, ¿no? Aquí casi no hubo denuncias de no pago de tributos. Entonces, sí, eso refuerza un poco lo que hemos venido diciendo, de que era una justicia casuística, dependía de cada caso. El juez no tenía un código penal para operar, pero sí tenía como la tradición, ¿no? Bueno, ¿cuál es la tradición entre ustedes? ¿Cuál es la tradición o cuál ha sido la costumbre que han llevado hasta el día de hoy respecto a X caso? Entonces el juez operaba en ese sentido, ¿no? Y hay una analogía muy bonita en este momento que me hacen acordar, de que el juez en las sociedades tradicionales es como un guardabosques, ¿no? Eso lo dice Antonio España, Garriga y toda esta gente que trabaja la historia social del derecho. No me acuerdo muy bien en el momento, el primero que lo mencionó. Me acuerdo irónicamente del año, pero no de quién lo mencionó. No sé si fue Gellner o... Bueno, hay otro autor. Hay otro autor que mencionó ese fenómeno, que el juez es un jardinero. Es decir, no va a impedir de que unas especies se coman a otras. Lo que va a impedir es de que agentes externos deterioren un equilibrio dinámico. Mientras que el juez en una sociedad moderna es básicamente un jardinero, le da a través de los valores como la igualdad, la libertad ante la ley y ante los demás, peluquea y da orden a una sociedad que, si no, sería como un bosque. Es decir, bajo una ley, digámoslo así, que consideraban los juristas en esa época como natural, que hubiera diferencias entre los nobles por su linaje, por los servicios de sus antepasados a la corona y por su religión, respecto a unos neófitos sometidos y considerados miserables en el sentido colonial. Entonces espero haber resuelto un poco esa inquietud, ¿no? Porque es una pregunta gigantesca, que da mucha bibliografía.
Sí, muchas gracias. La relación va con la tradición, ¿no? Relacionar mucho la justicia y la tradición. La lealtad, la cristiandad, la caridad son como los elementos más recurrentes. Bueno, profe, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Kevin. Mira, Héctor, hay una parte al inicio de tu libro que me parece muy impactante, ¿no? Ahora que estamos debatiendo sobre las estatuas de Belalcázar. Y es que en esta zona, cuando llega la conquista, tú lo relatas allí, los indígenas bajan de las montañas hacia el valle. Entonces, al final son indígenas o indios de clima frío o templado que bajan hacia el valle convocados por los conquistadores, prácticamente, ¿no? Esto me parece... Y bueno, los caciques y la relación de ellos con los conquistadores y posteriormente con los agentes de la monarquía y demás, ¿no? Esa relación creo que es una pieza de rompecabezas que hace falta para la reflexión acerca de lo que sucedió en el Valle Geográfico, a diferencia tal vez de lo que sucedió en el Pubensa. No estoy muy seguro qué pasaba en ese entonces en el Valle del Pubensa. He tratado, porque el viernes hay una intervención que debo hacer en la Universidad del Cauca acerca de esta situación. Y he comenzado a indagar, pues a escarbar para llenarme de conocimiento sobre cómo fue la operación de conquista en el Pubensa. Pero lo que leo contigo en el Valle del Cauca es muy diferente a lo que la gente considera como una conquista violenta y brutal de esta zona. Por el contrario, lo que veo es, digamos, una acción tanto de los indios como de los españoles de colonizar el Valle Geográfico que Acenés está presente, que estaba compuesto prácticamente de ciénagas, ¿no? De ciénaga, era un territorio de difícil civilización en este entonces. Y precisamente los españoles y los indios de las montañas juntos, tú los denominas montañeses, ¿no? Que me parece también digamos, un término, un concepto muy importante que debe ser también tenido en cuenta para estas reflexiones. Entonces, no sé si nos puedas compartir más acerca de esa situación que se da, que es diferente a las tierras pobladas, tanto de México como de Ecuador o el Perú. Bueno, como decía, la conquista y todo este periodo colonial tiene manifestaciones distintas según la región. Entonces, hay dinámicas que pueden ser comunes como otras que pueden ser diferentes. Eso se está discutiendo mucho bajo el paradigma de lo que significa la nueva historia de la conquista, que ha trabajado autores como Matthew Restal y que ha trabajado también en el caso colombiano Jorge Gamboa, ¿no? Sobre la nueva historia de la conquista, que permite como relativizar muchas narraciones y muchas imágenes de lo que ha pasado a través de todos estos procesos, ¿no? Porque con ellos dos, pues, hablando en términos académicos, ¿no? No hablando en términos políticos, las narraciones que están muy vigentes y que sobre los cuales se fundaron los esquemas y la identidad colombiana parcialmente, es en este mito de la conquista, ¿no? Entonces, que muy bien sabemos que lo construyeron a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX, muchos personajes que se revisaron y profundizaron mucho en los aspectos de la leyenda negra, ¿no? Entonces, de la leyenda negra de la conquista española. Entonces, estos dos autores que ubiqué en el chat, pues nos pueden ayudar a replantear un poco ese dinamismo, ¿no? O replantear un poco ese panorama de vencedores y de vencidos, y nos obliga a revisar un poco más la mediación de lo que significa la dominación política, ¿no? Entonces, sí, hay que indagar y les digo, son mucho más las preguntas que las respuestas y afortunadamente pasa así. Afortunadamente no se nos cierra la puerta a investigar sobre esas dinámicas y bueno, eso, les confieso, esta parte está ubicado pues en la lista de tareas de aquí a 5, 10, 15 años
para ubicar qué pasó y cómo se aplica a esos paradigmas de la nueva historia de la conquista aquí en el Valle del Río Cauca. O en general preferiría hablar del occidente colombiano, porque yo creo que hay que mirar esas conexiones, por ejemplo, con Antioquia y con el Pacífico también, pero creo que es más en este momento una idea vaga que una certeza, ¿no? Pero sí la invitación es esa. La invitación va en esa dinámica de estos dos autores y tratar de encontrar esas conexiones y de revalidar o discutir viejas narrativas, ¿no? Muy bien, Héctor, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer preguntas o aportes? Sí, a mí me gustaría hablar. Hola, Bueno, Juan Camilo, ¿cómo mucho estás? gusto. Hola a Muy todos. bien, Juan Camilo. Profe, pues más que preguntas, me gustaría rescatar ese trabajo de la territorialidad desde lo histórico, ¿no? Normalmente no nos cuestionamos la perspectiva de saber cómo se dan esas configuraciones espaciales y más en el suroccidente colombiano, y eso nos lleva a generar unos mitos que muchas veces no de forma consciente seguimos replicando, y es algo que rescato mucho, profe, y es el uso de las fuentes primarias. Todo este relato no se podría construir si no hubiese como un armazón investigativo, y pues lo digo también porque en el pregrado me tocó ver al profesor que también nos dio paleografía y nos compartía muchas veces la información de su trabajo y tips, por ejemplo, en numismática, ¿no? Entonces me parece muy útil rescatar esa parte del archivo, además porque no es un archivo que está netamente ubicado acá, sino que hay que desplazarse a otro país, pero habla sobre este país, entonces ahí ya denota unas configuraciones territoriales muy interesantes del suroccidente colombiano y su conexión con todo lo que es el Pacífico. Sí, eso es muy complejo, muy... Nuevamente, y muchas gracias por la conferencia. No, muchas gracias a ti, Juan Camilo. Bueno, hay que también tener en cuenta de que esta historia de lo territorial es una historia de muchos indicios. Eso implica acudir a una información totalmente indicial, ¿no? Toca que acudir a esa pequeña línea en un documento X que le ayuda a uno a ubicar un poco cómo percibían los habitantes su territorio. De hecho, creo que en el libro de los indios en Cali, en el siglo XVIII, que fue fruto de la maestría, hay muchos elementos geográficos que incluso no le gustaron a algunas compañeras, pero bueno, ustedes saben que todo texto no tiene que satisfacer pues la opinión de todo el mundo, ¿no? Y además es bonito que hayan así críticas. Entonces, miramos que percibir la territorialidad, percibir la cotidianidad, es un hecho muy difícil que reclama también, por ejemplo, autores como Marta Herrera, que es como la principal aquí en Colombia. Entonces, miramos que vemos un paisaje en donde había una llanura inundable. Después de esa llanura inundable, la mayoría de las poblaciones se asentaban en el piedemonte que no se inundaba, donde se ubican Cali y la mayoría de pueblos aquí en el Valle del Cauca. Y después una zona de bosque seco tropical, con poco uso, nada más servía para alimentar chivos y tener leña, y finalmente la Sierra Alta, ¿no? Que eso yo creo que está mucho mejor descrito en el libro de los indios en Cali, que la universidad pues publicó la Universidad del Valle publicó en 2012. Ahí sí hay mayor detalle sobre lo geográfico, porque el paradigma sobre el que me movía era mucho más socioeconómico. Entonces, sí, ahí no tratamos de hacer una historia total, pero ahí sí yo creo que confío en el paradigma popperiano, que entre más preguntas sea capaz de responder el texto o las hipótesis que planteemos, pues puede ser algo mejor. Y además tenemos el espacio para hacerlo, que era una tesis doctoral, ya, por ejemplo, un artículo, una cosa así, uno no puede dar esa mirada así tan holística. Perfecto, aquí hay una pregunta de Carlos Toro. Sí, Carlos, con mucho gusto. Hola, sí es con respecto a los corregidores.
si entendí bien, hubo un momento en el que apareció la figura de los corregidores a encargarse ante todo de la recaudación del tributo y como intermediarios ante los que acudían los indios, ¿no? No sé, pues no he leído el libro, pero no sé si usted tiene en cuenta o qué significado puede atribuirle al hecho de que esa figura que es un representante de la justicia del rey y no una parte, y no, digamos, parte de la justicia de la corporación que es la ciudad. Si digamos, esa nueva intervención de los corregidores que supongo yo que fue comenzó en el siglo XVIII, ¿qué podía significar eso, ¿no? Teniendo en cuenta lo que le digo, que el corregidor es un juez del rey, no es un juez como los alcaldes ordinarios, pues que son de la ciudad. Sí, me gustaría saber un poco más sobre eso. Bueno, aquí para comenzar, y muchas gracias Carlos por la pregunta, es que el corregidor es una figura muy compleja acá en el Valle del Cauca. Hay que entender de que los corregidores aquí eran muy distintos a los del altiplano cundiboyacense o cualquier otra región de la corona española. Primero, el corregidor era principalmente teniente de gobernador. Esa es una diferencia fundamental con otros espacios más centrales de la monarquía española. Sí. Tenían un montón de cargos, alcalde de Minas, alcalde mayor, y uno de esos cargos era el de ser corregidor. Entonces los indígenas en este periodo de cambio de 1740 a 1780, pues ellos llegaron y leyeron muy bien el panorama de que estaban desligados de sus antiguas familias de encomenderos y que podían acudir a esa nueva autoridad. A esa nueva autoridad no siempre había estado, pero como estaba en discusión con las viejas familias de encomenderos, entonces yo creo que aprovecharon y leyeron muy bien ese panorama y se insertaron en las discusiones para lograr algo, ¿no? Y en ese periodo yo creo que fue donde más triunfaron en términos legales, en el sentido de que creo que ganaron la mayoría absoluta, más del 66% de sus casos. ¿Listo? Bueno, entonces... Sí, no, muchas gracias a usted. Sí, la profe Nancy iba a preguntar. Nancy o Rodrigo, ¿ustedes iban a preguntar algo? ¿Alguien más quiere? Sí, yo. No, Héctor, me encanta muchísimo tu exposición, te felicito muchísimo, me parece estupendo, pero quiero irme para el siglo XVI, a ver si puede. Y está ligado con lo que Juan Camilo también preguntó. En el siglo XVI, cuando llegaron los conquistadores, teníamos entonces cacicazgos. Y tú sabes que desde una perspectiva de parentesco eran cacicazgos con residencia patrilocal, pero las mujeres que manejaban este cacicazgo con sus caciques era una organización matrilineal. Eso antropológicamente se ha trabajado. Entonces, eso liga a la pregunta también de Juan Camilo con relación a lo que es el territorio. En la medida en que la matrilinealidad era muy fuerte en estos cacicazgos, porque era un parentesco uterino, los cacicazgos se iban extendiendo a medida que la poliginia del varón se iba ampliando también, y entonces el territorio se iba también ampliando igualmente. A mí me gustaría saber, en el momento que se da ya el proceso de conquista, cómo se da esa relación, porque eso no lo conozco muy bien, cómo se da ese proceso de colonización o de conquista primero para luego llegar a lo que tú estás planteando.
Y ahora, pues se está trabajando que a partir de esta villa del Valle Geográfico del Río Cauca, donde teníamos lilíes, yumbos, bugas, yotocos, etcétera, y que eran cacicazgos, ¿cómo se da ese proceso? Si lo has podido estudiar, o que si sería una beta para poder trabajar también lo que es el territorio y la territorialidad de estos indígenas, y cómo es que se ha arrebatado ese territorio para ir creando la modalidad de territorio español, hispánico. Hispánico. No, sí, profe, yo creo que va en la segunda dinámica que usted explica. Es más una beta de investigación que otra cosa, porque tenemos textos que si bien hablan del tema, pero no revisan muy bien o de pronto no siguen ese periodo de ruptura que significó la conquista. De hecho, la conquista aquí no, aparte de los aportes que ha hecho el profesor Valencia o lo que ha logrado reconstruir Kathleen Romoli o Carlos Armando Rodríguez y los demás profesores que han ayudado mucho en eso, pues no, falta como ese nudo de lo que significó la conquista. Sí, sabemos de que se trasladaron, sabemos de que cambiaron sus concepciones territoriales y parentales, pero ese proceso entre 1550 y 1610-20, sí, el que lo coja, pues va a tener elementos para hacer un muy lindo trabajo para solucionar esa pregunta y llegar a tener una comprensión distinta de lo que sabemos de ese periodo de transformaciones. Ya, pues ahí está el reto para ti, Uy, para que puedas no, hacer también, una articulación entre esos 3 siglos. uy, no, profe, ahí habría que buscarse una financiación grandísima o sencillamente, sí, es un tema gigantesco, Claro, eso te y significa ir a España y estar con los archivos de allá y de otras partes para saber esta parte del no, Valle Geográfico. pero viéndolo, yo creo que sí, no, yo ya les cuento aquí, se habrán dado cuenta que en detalles sueltos que ha aportado, que no, me está interesando mucho las conexiones con otras regiones y las dinámicas así que hayan de diferentes y de comunes, pues, en estos mismos periodos, desde el siglo XVI, ¿no? Que es de pronto lo que me he ocupado Sí. y sí, pero también me preocupa cómo sacaron los pueblos de indios, ¿no? Porque aquí con pueblos de 3, 4 indígenas, cómo se sostuvieron después de la independencia. Entonces, mejor dicho, quiero seguir investigando sobre este tema, pero en conexión y ampliando un poco más que el tiempo, el espacio y las comparaciones, porque a veces creo que es agotador esa historia así muy centrada en la región. Entonces, eso fue como uno de los objetivos de la tesis, ¿no? De hecho, la tesis estaba planteada en comparar Antioquia y Valle, la gobernación de Antioquia y Ciudad del Valle del Cauca, pero por cuestiones así de prisas y por quererse graduar rápido, pues tomé como la decisión estratégica de llegar y dedicarme al Valle del Cauca, pero afortunadamente, pues en la Santiago de Cali, pues me han aprobado un proyecto en esa línea, entonces ahí estamos construyéndolo. Lastimosamente, pues estamos esperando a ver a que los archivos abran para seguir discutiendo esas conexiones. Pero excelente esa conexión espacial y temporoespacial, más bien, la relación del tiempo y el espacio, que me parece interesante porque eso todavía es un centro o un lugar o un espacio todavía vacío de llenar la relación entre esas regiones y las sociedades originarias que se encontraban allí y con el encuentro entonces de los conquistadores. Y obviamente permite ir derribando mitos que se han ido creando porque todavía no tenemos certezas en términos de los archivos. Sí, sí, estamos en la construcción de eso, la construcción de conocimiento y como dijo la Navarrete, pues a seguir viviendo esta fiebre por la historia. Muy bien, felicitaciones, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces
No sé. Pues, Sí, profe Carlos. ¿y quién más tiene preguntas o comentarios? Vamos cerrando ya. Bueno, sí, no, Y no hay más agradezco. preguntas y comentarios. Te agradecemos nosotros, Héctor, por esta experiencia. Realmente el libro es algo muy interesante, es una visión muy diferente a la que la historiografía enseña, y además la historiografía realmente para estos temas es bastante corta. Volvemos siempre a Rapaport, ¿no? Que es más antropóloga finalmente, ¿no? Y tú hablas sobre Margarita Garrido y Diana Bonet, y bueno, hay varias personas pues que han incrementado el conocimiento sobre esta época. Tú también lo haces. Muy recomendable para cualquiera que esté interesado en conocer, digamos, estas relaciones que existían entre los indios y los agentes de la corona o de la monarquía, y las relaciones pues existentes entre esos indígenas con el rey. Muy, muy importante. Pues, te agradecemos enormemente por esta experiencia. Muchas gracias a usted también por invitarnos, y bueno, a los asistentes también por compartir y por acompañarme en esta presentación. Ahí aparece un comentario de Alison: excelente investigación, profe Héctor, estoy muy interesado en su trabajo, hay posibilidad de establecer un contacto para consultas posteriores. Sería pues pertinente, Héctor, que si puedes compartir tu correo institucional con los estudiantes que todavía no conoces, pues excelente, pues con estos estudiantes. Sí, Además, de hecho, Alison es de la cohorte 14, empezará contigo más adelante. La propuesta de trabajo tiene que ver con aspectos de arqueológicos, etnoarqueológicos. Y estaba preguntando que quién podría dirigirla, pues al aire le digo a Alison que tú, Héctor Manuel Cuevas, puedes ser el director de su tesis, porque tiene una bonita propuesta para que tú la veas y bueno, la empieces a manejar. Sí, ahí está mi correo electrónico para que quien quiera tener contacto o tenga alguna duda, pues en la medida de mis posibilidades de tiempo, pues con mucho gusto le respondiendo. Bien, doctor. Te agradezco pues esta oportunidad, y convoco a los aquí presentes para el 6 de octubre que nos sigan acompañando en la cátedra Germán Colmenares con el profesor Ángel Almarza, maestro de la UCB de Caracas y doctor de la UNAM en México, profesor de Historia del Departamento de Historia de la Universidad de Michoacán. Entonces los esperamos en esa oportunidad. Muchas gracias, Héctor. Un gran abrazo. Gracias a todos por asistir. ¿Algo también? No, reiterar mis agradecimientos por este espacio. Gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para todos. Iniciamos la cátedra Germán Colmenares contigo. Muchas gracias. Bueno. Sí, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Muy bien. Buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias.